Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Sean bienvenidos una vez más a estas instancias mensuales que hemos denominado Undertest Express. Recuerden siempre el último viernes de cada mes vamos a estar reunidos los miembros de la comunidad Undertest y todos aquellos que quieran participar y bueno, estar un poco al día con temas relacionados a testing y a QA. En esta oportunidad, en este viernes, tenemos la presencia de Matías Pili, quien nos está trayendo una charla que él mismo denominó Diseño y experiencia de usuario desde la mirada de testing. Para aquellos que no conozcan a Matías, Matías es de la provincia de Santa Fe, Argentina, trabaja en el área QA desde hace más de 10 años y en este pasar por el área de calidad de software se ha desempeñado en roles de QA manual, automation, y desde hace más o menos 4 o 5 meses, Matías Sí, desde enero, febrero. Se está desempeñando como el líder de equipo de testing. Así que felicitaciones por eso, Matías. Bueno, dice que se caracteriza por pensar que las cosas de manera diferente al resto y de esta manera él puede encontrar las fallas y según palabras de él, ya tiene decidido tatuarse un bug en el brazo. Así que bueno, cuando eso suceda vamos a esperar la foto, así la compartimos entre todos. Empezó como chiste diciendo que iba a ser en el pecho y después fue realidad hacerlo en el brazo. Perfecto. Ya decidí el diseño y todo. Buenísimo, Matías. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, todo tuyo. Adelante. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Ahí están, como dijo Lea, mi nombre es Matías, estoy como líder en San Cristóbal. Me pueden encontrar en LinkedIn para hacerme cualquier consulta o criticarme sobre esta charla, no hay problema. Estoy ahí para lo que necesiten. Un poco lo que decía Leo, la charla va a ir orientada a cómo desde el equipo de testing podemos ayudar a lo que es al diseño, tanto de UI como UX. Eso voy a aclararlo desde el principio, antes de que haya diseñadores y me salten a la yugular. Voy a unificar todo lo que es diseño de experiencia de usuario, diseño de experiencia de interfaz de usuario, todo en una misma palabra que es diseño en general. Entiendo que hay un montonazo de roles, es gigante todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede definir ahí, pero para ser más práctico, voy a decir solo diseño, para no nombrar todos los roles. Es básicamente como desde el equipo de QA o desde el equipo de testing se puede ayudar al equipo de diseño entendiendo un poco por qué piden las cosas y por qué hacen ciertas cosas. El otro día leí en una publicación de LinkedIn que decía cómo ser mejores tester y nombraba algo de que se tiene que tener conocimiento de lo que se está testeando, no solo testear lo que te piden porque hay una lista de checklists o unos requisitos en una user story, sino que tenés que entender para qué están pidiéndote eso y el por qué, y con eso te hace mejor QA y entendés mucho mejor y sabés mucho mejor qué probar y cómo. Y con diseño pasa lo mismo. Si a vos desde diseño te dicen que tenés que tener ciertos colores, cierto orden, cierta alineación, y probás directamente eso, no nutrís al equipo con tus conocimientos y tu otra forma de pensar. Por eso siempre está bueno conocer el porqué de las cosas para mejorar nuestra calidad de testing. Siempre con el objetivo de mejorar las aplicaciones. Con un mayor conocimiento, un mayor reporte de errores, siempre vamos a tener una mejor aplicación. Y creo que siempre uniendo las fuerzas entre diseño y QA vamos a poder lograr eso. También en la charla vamos a hablar un poco de diseño QA, muy poquito nomás para nombrar que existe, y si alguien esté interesado puede investigar mucho más, que es un camino de ida, hay mucho hilo para cortar ahí. Bien, como para empezar, como les decía, voy a unificar lo que es diseño en una misma palabra, centrándome más que nada en lo que es diseño de experiencia de usuario y diseño de interfaz de usuario, como grandes hitos, pero bueno, también está diseño de otros tipos de accesibilidad y UX Writer, hay una rama muy grande ahí de tareas que no vamos a abordar en esta charla. Básicamente, conocer sobre las tareas de diseño, o los roles de diseño, nos ayudan a nosotros a reducir la deuda técnica que genera, que a veces no se prioricen esas tareas o esos roles.
simplemente porque a lo mejor se consideran menos importantes que otros, o que se pueden hacer después, se suelen ignorar ciertos bugs o ciertas validaciones relacionadas al diseño. A lo mejor se considera por desconocimiento o por falta de cultura de tener aplicaciones bien diseñadas, se empiezan como a considerar que esas tareas se pueden hacer después. Y eso genera mucha deuda técnica y genera una muy mala impresión desde el primer punto de vista que tiene el usuario con la aplicación. Siempre nos ha pasado 1000 veces de entrar en una aplicación que funciona re bien, pero te das cuenta que nadie pensó en nosotros al momento de hacerla. Tenés botones en cualquier lado, tenés esperas que no te marcan que son esperas, tenés botones que no te das cuenta que tenés que hacerle clic, y eso, si desde el principio tenés esa mala impresión, lo más probable es que no vuelvas a la aplicación. Por eso siempre está bueno, ya desde un principio, tener unas buenas aplicaciones pensadas desde el punto de vista del usuario. Al momento de pensar quién debe hacer estas validaciones, quién tendría que ser el encargado de verificar que el diseño está bien y es lo que se pidió, existe una disyuntiva de si lo deberían hacer los QA como parte de su trabajo. Yo como QA pruebo tareas de accesibilidad, puedo probar tareas de seguridad, tengo un montonazo ya de pruebas que ya hago dentro de mi rol. O si, y acá es donde entra el rol o el área, o todavía no está como definido como es algo tan nuevo, bien qué es, de Design QA, que básicamente son diseñadores que buscan la forma de entrar dentro del ciclo de vida de desarrollo como una etapa previa al testing. Cuando termina el desarrollo, viene el diseñador y realiza pruebas de testing sobre la aplicación para verificar que se corresponda con lo que se decidió o se corresponde con una buena vista del diseño. Y recién ahí, cuando se aprueba esta buena vista, pasaría al rol de testing. Lo que genera esta etapa de diseño, en mi punto de vista, es como un doble trabajo. Porque yo como QA ya voy a estar entrando a la aplicación y voy a estar haciendo un montonazo de tareas, y a mí no me cuesta nada, además de eso, verificar el diseño. Pero si le metes en el medio un rol o una etapa nueva sobre el ciclo de vida de desarrollo, me parece que se gasta mucho más tiempo, y el tiempo siempre es más recurso monetario. Por eso considero que es mucho mejor y más performante que sea el testing el que lo realice. Obviamente siempre apoyándose directamente con el diseñador. No vas a probar como tester lo que se te ocurra, sino que muy apoyado en el diseñador, ya sea con una mínima capacitación de por qué se decidieron ciertas cosas, o siendo un tester experimentado y ya conociendo el motivo por el cual el diseñador tomó esas decisiones. Siguiendo un poco con quién debería tomar este rol, existen distintos puntos de vista que está bueno que se empiecen a entrelazar con respecto a la vista del QA sobre la aplicación y a la vista del diseñador. Cuando nosotros desde QA empezamos a verificar una aplicación, vamos a verificar que lo que se pidió sea que lo que está hecho sea realmente lo que se pidió. Un ejemplo muy claro es cuando se abre un pop-up. Nosotros podemos apretar un botón y se pide que se muestre una validación o un mensaje con un pop-up. Nosotros desde QA podemos tocar ese botón y ver que el pop-up se muestra. Pero desde la vista de diseño va a verificar si el pop-up se muestra con una transición suave, si se resalta, si se ve centrado, si no, de dónde aparece. Todos esos son estudios que hacen desde diseño que mejoran todo lo que es la experiencia del usuario. A lo mejor nosotros como QA no podemos darnos cuenta, si no tenemos ese conocimiento, de si el pop-up realmente tiene el impacto que el diseñador quiere que tenga. Por eso esa es la vista que deberíamos como empezar a entrelazar para mejorar nuestros puntos de vista de usabilidad al momento de realizar las pruebas.
Es por eso, como les decía, que es preferible que sea el tester el que haga las cosas, apoyándose en el diseño o tratando de capacitarse un poco con respecto a las pruebas que debería realizar para verificar todas esas pruebas. Más allá de verificar que el contenido que se hizo coincida con lo que fue diseñado, o los distintos mockups, o las distintas evidencias que dejan los diseñadores al momento de documentar una aplicación, siempre tener en cuenta de verificar que las etiquetas coincidan con el lenguaje que se está dando al usuario. Me ha pasado muchas veces que hay etiquetas en inglés o etiquetas que no tienen la forma de hablar de la región en la que se está probando. Tal vez está en español, pero tenés un español de España y estás trabajando en Latinoamérica, o al revés. También verificar que las validaciones y los flujos, buscando diferentes bloqueos que pueda llegar a tener el usuario. Pasa muy seguido también de que el usuario queda bloqueado y no puede avanzar por una validación que no es tan importante que lo bloquee, sino que podría seguir. Todo ese tema de usabilidad hay que tenerlo en cuenta al momento de probar. Y también tener en cuenta todo lo que es la consistencia, la coherencia en la aplicación y los distintos estándares. También me suele pasar que hay diferentes acciones primarias y secundarias, y el orden de las acciones difiere dependiendo de la pantalla en la que entres. Y el usuario, como todos nosotros, es un animal de costumbre. El usuario está acostumbrado a ver el guardar en un lado, y siempre cuando entre una pantalla nueva, va a esperar que el guardar esté exactamente en ese mismo lugar que antes estaba, porque está acostumbrado a tenerlo ahí. Por eso muchas veces los cambios de interfaz gráfica que sufren las empresas no son bien vistas al principio, porque el usuario está acostumbrado, y si vos le cambiás algo de lugar, lo más probable es que termine no gustándole, hasta que se acostumbra de nuevo y se lo volvemos a cambiar, porque hay que justificar el sueldo. Así que, bien. Una forma de poder centralizar toda esta charla y de llevar a cabo con más ejemplos, todo lo que es la vista de testing sobre el diseño, es ejemplificarlo a través de los formularios. Los formularios en las aplicaciones son uno de los puntos más importantes a nivel de diseño, porque cuentan con un propósito específico. Deberían ser llenados de forma rápida y directa, no debería tener trabas, deberían tener un flujo amigable, que es todo lo que diseño de experiencia de usuario y diseño de interfaz busca. Por eso me pareció que tener los formularios como ejemplos sería la forma más acertada de guiar la charla. Algo que no dije al principio, pero está bueno: si alguno tiene un comentario, puede o levantar la mano y lo hace directamente, o espera al final y salvamos las dudas. Pero si es un comentario simple y rápido, puede hacerlo en este momento. No hay problema con eso. Con respecto a los formularios, los vamos a dividir en 6 grandes hitos. Son la estructura, que marcan el orden y su conexión lógica con respecto al resto de los campos. Debería tener una posición en la página coherente con respecto al resto de la aplicación. Vamos a ver las etiquetas que le indican al usuario qué dato corresponde a cada uno de esos campos, cada uno de los campos que tiene. Vamos a ver los campos de entrada, que son básicamente los distintos tipos de input, radio button, todo lo que sirva para que el usuario ingrese información. Vamos a ver también los botones, que son las distintas acciones que va a tener el usuario a poder hacer sobre nuestro formulario. Y además también un poco que es la ayuda para saber cómo completar ese formulario, y las distintas validaciones, que son esos chequeos que se hacen a partir de lo que ingresamos o cuando queremos avanzar sobre el formulario. Comenzando con esto, vamos a ver que la estructura del formulario
debería ser lo más simple posible. Siempre desde diseño lo que tratan de promulgar es la simplicidad de las cosas. Cuanto más simple, mejor. Y eso va a estar marcado en la mayoría de los puntos que vamos a ver hoy. Con respecto a la estructura, lo que indican es que hay que preguntar lo necesario. Cualquier pregunta de más genera un tiempo de retraso al momento de llenar y genera una traba. Si no es necesario, no hace falta agregarlo al formulario. El orden debería ser lógico. Después vamos a ver un poco más de esto con el agrupamiento de los campos. En un formulario debería ser una charla entre el ordenador, entre la computadora o el formulario y la persona que lo está completando. Y en una charla nosotros no le preguntamos la dirección primero a la persona. Le vamos a preguntar el nombre, el apellido, el documento, y después vamos a pasar a datos más de contacto o datos de direcciones. No hace falta, si en la base de datos hay cierto orden en los campos, el formulario no debería tener por qué ese orden, sino que debería tener un orden más parecido a lo que el usuario está acostumbrado a responder primero. Por esto mismo, la información debería estar agrupada para mejorar la interfaz de usuario para que sea más fácil saber qué es lo que se está respondiendo. Ahora con un ejemplo seguramente lo vamos a ver mejor. Tenemos de un lado un formulario sin ningún tipo de agrupamiento y con el orden asociado, que a lo mejor es el asociado en la base de datos, y del otro tenemos un formulario agrupado y ordenado, como podría ser una charla entre personas. Tenemos los datos personales, los datos de contacto y los datos de cuenta, bien separados y bien estipulados. Esto lleva a que la persona que lo vaya a completar directamente ya sepa lo que tiene que hacer y es más rápido. Bien, siguiendo con respecto a la estructura de los campos y a la lectura, tenemos algo bastante interesante y algo que personalmente es lo que me llevó a mí a empezar a investigar sobre el rol de diseño y por qué se suelen pedir ciertas cosas y cómo desde testing puedo ayudar a que eso se lleve a cabo, es la estructura del formulario, si es en una o en varias columnas. Personalmente creía que en 2 columnas siempre iba a ser mejor porque ocupa menos espacio y podés relacionar mejor la información, pero lo que empecé a leer y lo que me habían dicho desde el equipo de diseño en el que estaba participando, es que siempre es mejor tener una única columna. Porque, como podemos ver en las imágenes, teniendo 2 columnas, existen más de una forma de lectura. Podés leer primero de arriba hacia abajo y después pasar a la siguiente columna, o podés ir leyendo por filas, ir bajando en las columnas, pero arrancando por las filas. Esta doble posibilidad de lectura genera un retraso y un pequeño bloqueo al usuario hasta saber qué hacer. Por eso siempre es mejor tener una sola columna. Obviamente esto va a depender mucho de cuál es el dispositivo en el que estamos viendo la aplicación y cuánto espacio vamos a tener. Porque ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Sí, que de paso también tenemos con respecto a los labels, también con el espacio. Siempre va a alargarse, teniendo una sola columna, todo lo que hagamos sobre el formulario va a ser siempre alargándolo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y eso genera que si la aplicación tiene mucha carga, a lo mejor no es tan usable o tan accesible para todos. Esto mismo pasa también con los labels, que también hay cierto debate de dónde deberían estar, teniendo como principal motivo, digamos, o posibilidad, estar al lateral con orientación izquierda o con orientación derecha, o estando arriba. O en la forma más moderna, que es que la etiqueta esté dentro, sea un placeholder dentro del campo, y cuando lo seleccionás, se pase a ser etiqueta como campo. Eso lo tiene más que nada las aplicaciones más orientadas
al diseño de Google. Lo mismo, por el mismo motivo que antes, lo recomendable es que estén las etiquetas arriba para que el usuario no tenga que desviar la mirada, simplemente posicionando su mirada en un punto, puede bajar y puede ir completándolo, pero de nuevo, esto genera que obviamente, fíjense la diferencia entre dos formularios que piden exactamente la misma cantidad de datos, lo largo, por decirlo de alguna manera, que se hace el teniendo las etiquetas arriba. Así que siempre hay que empezar a analizar qué es lo que se quiere. Si el usuario demore esos segundos de más en analizar qué es lo que está completando, o si se prioriza que no demore en eso, pero se alarga para abajo la aplicación. Otro punto a tener en cuenta sobre las etiquetas es la correcta gramática al momento de crearlas. Es muy común que las segundas palabras de las etiquetas les pongan mayúsculas, siendo que no es correcto gramáticamente. Esto se debería ver como una oración. En la oración vos no escribís todas las palabras en mayúsculas, sino que debería arrancar en mayúscula y el resto todo en minúscula. Obviamente, como ya dije antes también, las etiquetas deberían estar en el idioma, o en la forma de hablar de la persona. Deberían ser simples. No hay que escribir un testamento en cada etiqueta, sino que lo más simple posible, como todo, que te indique qué es lo que tenés que hacer. Pasando un poco también a los campos, lo mismo de siempre, hay que minimizar la cantidad de campos que se le piden al usuario. Cuantos menos mejor, si no es importante no hay que ponerlo, para agilizar la lectura y agilizar el completado del formulario. También está bueno unir ciertos formularios que son múltiples. Es mucho más rápido para el usuario completar un campo que diga nombre completo, a tener que completar dos campos, uno que diga nombre y otro apellido. Siempre, obviamente esto va a estar siempre atado a la estructura o lo que se quiera buscar desde la aplicación, porque si el día de mañana se va a querer saber cuál es el apellido del usuario, teniendo un solo campo con nombre completo, eso va a ser imposible. Así que siempre va a estar atado a lo que realmente se quiere como aplicación, no es como un estándar, sino que es algo que se busca. De nuevo, para minimizar, si hay campos opcionales, solo si son necesarios, podría no estar. Además, también se deben diferenciar de forma clara cuáles son esos campos opcionales, y de forma clara y consistente con el resto de la aplicación. Si nosotros tenemos una aplicación muy grande, con muchos formularios, muchas pantallas, en todos debería estar de la misma manera marcado cuál es campo opcional y cuál es campo obligatorio. Para eso existen como dos estándares, que es el uso de asterisco cuando un campo es obligatorio, o el uso de la palabra opcional dentro de la etiqueta cuando el campo no es obligatorio. Y acá como que se define que si los campos obligatorios son pocos, se usa asterisco, pero si son muchos, se marca únicamente los que son opcionales. En este caso es porque si vos tenés muchos campos obligatorios, vas a tener, no sé, un formulario con 15 campos, de los cuales 14 tienen asterisco, se te va a perder en la vista rápida y en el completado cuál es el opcional. Y no hay nada más frustrante que el usuario no pueda completar el formulario porque le está faltando algo sin darse cuenta. Por eso siempre es mejor marcar los que son menos, los distintos, básicamente. Es más fácil marcar el distinto que todos te queden iguales. Con respecto también a los campos, está bueno el marcado del autofocus, pero esto te puede generar, la ventaja de esto es que le estás diciendo al usuario desde dónde comenzar, pero si no está bien definido ese autofocus, puede generar inconveniente porque el usuario a lo mejor no se da cuenta que ya está el foco en ese campo y está escribiendo un valor en un lugar donde no quiere. Y por último, sobre los campos, es los campos autocompletados,
que no son recomendables, salvo que se tenga a ciencia cierta que ese autocompletado no va a generar una alta de dato erróneo. Si, no sé, se me ocurre ahora, tenés un campo país, podés usar la geolocalización del dispositivo para completar ese campo país con el lugar donde está, y la gran mayoría de las veces no va a fallar, siempre va a estar bien. Pero si estás autocompletando otra cosa, puedes generar errores porque el usuario tiende a no tocar los campos que están completos, porque básicamente el usuario quiere terminar rápido ese formulario y seguir con otra cosa. Así que siempre hay que tener mucho cuidado con los autocompletados. Bien, siguiendo un poco también con respecto a los campos, y más pensando en un poco dispositivos mobile, porque está más asociado a eso, deberían los campos estar como seteados con el tipo de dato que se va a usar, para el que se va a usar. Esto genera que distintos dispositivos, ya sea, en este caso son los inputs de Google, pero está también en los distintos dispositivos de otras empresas, se adaptan los teclados a el tipo de dato. Entonces, si vos tenés un tipo de dato de contraseña, va a tener una forma de una distribución de teclado, si es solo numérico va a tener otra, y eso ayuda mucho al usuario, más que nada para facilitarle el ingreso, sino para que no cometa errores. Eso está muy bueno, sobre todo cuando el input es de email, que te habilitan, por lo menos Google, te habilitan los arroba arriba y te pone la distribución más fácil con respecto a lo que deberías hacer. También algo de los campos que me había olvidado es que está bueno si el tab dentro de la aplicación te permite navegar de forma correcta. O sea, que te permita utilizar los campos sin la utilización del mouse. Que eso para usuarios experimentados es mucho más rápido, en no tener que andar con el mouse dirigiéndote a cada uno de los campos que quieras completar. Tener una buena distribución del tab, para que eso se usa con la ubicación de los campos y agregándole ciertos atributos, es mucho más rápido para completarlo. Y de nuevo, la rapidez genera una buena experiencia, y la buena experiencia genera que el usuario quiera seguir usando nuestra aplicación. Pasando un poco al tema de las acciones o los botones que se pueden realizar sobre la aplicación, y tocando un poco el tema de lo que les nombraba hoy, de las acciones primarias y secundarias, debería estar, según lo que se define, debería estar la acción primaria alineada al formulario. Más que nada para decir lo mismo que decíamos antes, que el usuario no desvía la vista. El usuario está completando el formulario con la vista puesta en un punto, y simplemente dirige su visión hacia abajo y va completando el formulario, y cuando llega al último toca el primer botón que ve. Esto, si el primer botón que ve no es el botón que quería, lo más probable es que genere errores y genere una mala experiencia. Y además, si no tenés botones alineados y no dejás un primer botón que se vea, comúnmente el usuario va a perder ese tiempo en determinar cuál es el botón que debería tocar. Por eso, también se deberían separar o tener distintas interfaces, las acciones primarias y las secundarias, siempre manteniendo el estándar del resto de la aplicación. Y se debe dejar claro que una acción está disponible para realizarse, ya sea pasando el over arriba y que cambie el icono, o cambiando el color, o como se estandarice. Pero siempre está bueno dejar en claro que la acción está disponible. Lo que no encontré, o no está definido, es realmente la posición en donde debería estar. Si la acción primaria debería estar a la izquierda o debería estar a la derecha. En eso como que no encontré un estándar. Pero entiendo que mientras esté siempre en la aplicación nuestra, esté siempre en el mismo lugar, se podría llegar a no confundir. Y otro debate sobre
sobre las acciones primarias y secundarias, es si la acción principal, nuestra acción que va a permitir continuar o enviar en el... estoy leyendo el chat, perdón. Sí. Algo así dice en el chat que entre Windows y Mac las acciones de cerrar la ventana están las dos ubicadas en lugares totalmente contrarios. Así que si estás acostumbrado a trabajar con las dos cosas, como que no sabes, tenés que mirar bien dónde estás haciendo clic, porque si no te puedes llegar a confundir. Por eso los estándares son lo mejor. Porque si cada uno hace lo que quiere, terminan confundiendo al usuario. Volviendo un poco al debate este de si la acción principal, la que nos permite avanzar en el formulario, debería estar habilitada desde el principio o debería habilitarse únicamente cuando el usuario completó toda la información. En esto no hay un estándar, no se logran ponerse de acuerdo, más que nada por la cantidad de campos que podría tener un formulario u otro. Lo que puede llegar a pasar es que si tu formulario tiene muchos campos y vos nunca le habilitás el botón al usuario, el usuario no puede saber cuál es el campo que falta. Lo más probable es que esté un rato largo buscando, y me ha pasado, de estar un rato largo buscando entre 25 campos cuál es el que me falta completar. Por eso se sugiere que si los campos son muchos, el botón esté habilitado, y si son pocos, esté deshabilitado. El estar habilitado genera que se pueda enviar el formulario de cualquier forma, en cualquier momento. Entonces eso genera una mayor inseguridad. Hay que tener una buena robustez de validaciones para garantizar que ningún campo obligatorio esté incompleto. Por eso deshabilitarlo es mucho más seguro, sobre todo y es más recomendable para formularios simples. Pasando un poco a ayuda y validaciones, también algo de los botones que me olvidé, que no me acuerdo si lo decía por acá. La acción del botón, tanto de cualquier botón y de cualquier etiqueta que esté o cualquier acción, debería tener un mensaje claro de qué es lo que va a hacer ese botón o esa acción. Tocar guardar es claro, pero si vos tocas el formulario es para crear un usuario, que el botón diga crear usuario, que el usuario final sepa qué es lo que va a hacer al momento de tocar ese botón. Porque siempre, si no te genera duda de qué es realmente lo que se está guardando. Igual que el cancelar, si el cancelar es el cancelar guardado, si es cancelar lo que sea que estás haciendo. Cancelar un envío. Comúnmente se suelen usar palabras más estándar, pero lo mejor siempre es cambiar esas etiquetas y buscar la forma de decirle al usuario qué es lo que va a pasar. Y eso me había olvidado de comentar. Y volviendo un poco a lo que es ayuda, y ya terminando, para pasar a la etapa de preguntas. Las ayudas deben ser siempre visibles, pero no deben entorpecer la carga del usuario. No hay nada peor que una ayuda que te está tapando toda la pantalla y vos o lees la ayuda o ves la pantalla del formulario que estás queriendo cargar. Debería ser un término intermedio, que te permita leer para qué es el formulario, qué es lo que tenés que hacer, y que te permita ver los campos para vos asociar esa ayuda que te están dando con el formulario que querés cargar. Y también un poquito con las validaciones que se le muestran al usuario, también debe ser simple, debe estar en el idioma que maneja el usuario, no deben ser errores que te da el sistema directamente, no hay nada más inusable que ver un error system o un error 500 o ha ocurrido un error, y todos esos errores que vienen desde el backend y llegan al frontend, y así como llegan, se plasman en la pantalla. No hay nada peor que eso al momento de usar una aplicación. También se deben diferenciar del resto del texto, ya sea por un color rojo, que es el color más común, o por otra cosa, o una ventana, un pop-up, o lo que sea.
se debe dejar bien en claro que se está validando y se debe dejar bien en claro el por qué se está validando. Y también lo que aclaro ahí es que no deben afectar en la disposición del formulario. Muchas veces pasa que porque una validación aparece abajo de un campo, se arrastran todo el resto de los campos más abajo. Es como que estás cambiando el formulario por una validación. Eso no debería pasar porque básicamente si el usuario está acostumbrado a hacer un clic o lo que sea, le vas a cambiar de lugar el botón y puede llegar a generar una mala experiencia o que no funcione como debería. Y bien, eso fue todo. Abro ahora el micrófono y las manitos, si alguien tiene alguna duda, el chat también para hacer mensajes, para hacer preguntas. Si algún diseñador está por ahí y quiere levantar la mano y decirme que algo está mal de lo que dije, es bienvenido también, no pasa nada. Yo quería consultar, a la hora de los botones, Sí. por ahí yo trabajo con páginas web y tengo iconos, digamos. Está bueno tener tooltips que salgan, digamos, y digan qué acción van a hacer esos iconos, ¿no? Sí, seguro. Todo lo que le permita al usuario saber qué va a hacer. Porque si vos mostrás, de hecho no lo puse en el coso, es un buen punto. Si vos únicamente tenés botones con iconos, a lo mejor el usuario no sabe que, no sé, un sobre es enviar, porque está simulando que estás enviando una carta. Eso viene de hace un montonazo de años, pero si el usuario es nuevo, puede no conocerlo. Entonces siempre tiene que tener un tooltip, y obviamente el tooltip también, como las etiquetas o como las validaciones, siempre en el lenguaje del usuario, ser un tooltip simple y todo lo mismo, pero sí. Bueno, si me permitís, Matías, antes de leer algunas de las preguntas que te están haciendo acá por chat, Dale. quiero hacer algunos comentarios respecto a todo esto que involucra la experiencia de usuario y la interfaz de usuario y cómo la manejamos nosotros desde el punto de vista como profesionales de calidad. Puede que tengamos la suerte de que muchos de nosotros en nuestros proyectos tengamos un equipo de diseñadores que se aboque puro y exclusivamente a este tipo de tareas. Si tenemos esa suerte, genial, buenísimo, porque ya tenemos mucho del trayecto trillado y ya nos vamos a poder enfocar en otros aspectos más que en los aspectos que estuviste presentando, Mati. Pero es muy importante de que sepan de que en muchísimos proyectos, y no hablo independientemente del tamaño, sino en los proyectos en sí, no hay equipos de diseñadores que se dediquen a planificar, a estudiar, a analizar, a comprender cómo debe ser un correcto funcionamiento. Y todas estas tareas que estuvo presentando Matías recaen generalmente en nuestro rol como QA. Entonces, es importante que ustedes sepan de que nosotros como profesionales de calidad de software no solo tenemos que estudiar testing, sino que tenemos que tratar de entender todas las áreas. Si tenemos conocimientos de diseño, vamos a poder aportar calidad. Si tenemos que hacer una migración de datos, vamos a tener que ser buenos estudiando base de datos. Si tenemos que hacer pruebas que involucren seguridad, vamos a tener que tener conocimientos de seguridad. Entonces, como ven, el rol de QA no es solo hacer pruebas, ya que muchas veces esas pruebas que nosotros estamos realizando están abocadas únicamente a asegurarnos que el comportamiento del software esté acorde a lo que está especificado en la documentación. Pero muchas veces la documentación no habla absolutamente nada de cómo debe ser el diseño y la experiencia de usuario de esa aplicación que se desarrolló. Y ahí somos nosotros que, guiándonos con el caso de prueba y buscando ese resultado esperado, tenemos que tener adicionalmente una capa de observación para identificar todo este tipo de instancias y todas estas mejoras que podemos sugerir. Sobre todo, identificando, y es algo que dijo Mati al principio, teniendo muy claro quién es nuestro usuario, entendiendo el contexto donde va a desarrollar esa aplicación. Entonces, todo esto que presentó Matías es muy importante que ustedes lo profundicen si quieren ser mejores QA. ¿Cómo lo profundizan? Por ejemplo, siguiendo a una inminencia
y buscando materiales e información, que es un experto en usabilidad mundial y reconocido, que es Jakob Nielsen, que ahora se los dejo escrito por acá, justo ahí lo estaban escribiendo, Pedro Arturo lo escribió, a Nielsen. Esta persona es un profesional que ha dedicado su vida a mejorar los sistemas y ha escrito libros, tiene heurísticas y hay muchísimo material que los invito a que profundicen y lean para ser mejores profesionales ustedes y bueno, obviamente les va a aportar muchísimo. Vamos leyendo algunas preguntas, Mati, eso era el comentario que quería hacerles. Sí, genial tu comentario. Mauro Silvera pregunta, ¿cómo se maneja esa área gris entre la capacidad de originalidad y creatividad del diseñador y la mirada del tester? Bien, bastante profunda la pregunta. Hay que tener en cuenta que el diseñador o el tester siempre tenemos una forma de ser originales al momento o de crear la aplicación o de ver la forma en que el usuario va a usar nuestra aplicación para después poder determinar nuestra forma de probar. Nosotros determinamos nuestra forma de probar y el diseñador va a decidir dónde poner ciertos botones o qué campos agregar. Entonces siempre es mejor ser creativos, tanto para diseñar como para testear. Y creo que la originalidad viene de la experiencia. Yo trabajo hace 10 años de testing y vi cualquier cantidad de aplicaciones y me topé con cualquier cantidad de errores. Y de los errores yo aprendo a probarlos de nuevo en otras aplicaciones nuevas. Y comúnmente se repiten, porque los desarrolladores aprenden todo de lo mismo y siempre se les escapan más o menos las mismas cosas. Entonces, para mí de eso, la originalidad viene de la experiencia o de ver documentación, pero más que nada de la experiencia. Bien, antes de leer una de las preguntas que tiene que ver con documentación, quiero dar la palabra a Laura, que tiene la mano levantada. Si querés activar el micrófono. No me había dado cuenta que la seguía levantando. Bueno, primero gracias, Mati, por la info, porque me cae justito como anillo al dedo, porque hoy justo estábamos hablando de eso en nuestro trabajo. Es verdad lo que dice Leo, que no solamente tenemos que hacer testes, sino que tenemos que también informarnos sobre otras áreas. Por ejemplo, en mi trabajo no tenemos diseñadores, soy la única tester de mi equipo. La verdad que valoro muchísimo que los detalles que yo vea en el diseño lo contemplan, o sea, después se incorporan en la aplicación, pero sí, por ejemplo, me he topado, por ejemplo, con el diseño responsive, me he topado con quizás pensar si en la aplicación que estamos creando, lo que es la funcionalidad de scroll, perdón si me estoy expresando mal, si es la adecuada para la aplicación que tenemos, y esas dudas recaen también sobre el equipo. O sea, el no saberlo, o sea, la importancia de tener un diseñador, pero al mismo tiempo la importancia de que el tester esté informado. Eso, la verdad que a mí particularmente te quiero hacer una pregunta. Solo en las aplicaciones que se suele ver en las aplicaciones como Instagram, como Facebook, la función de scroll, o sea, de scrollear para abajo y que se actualice el listado, ¿es sí o sí de aplicaciones de celulares explotados o de... Claro, solamente son para esas aplicaciones o se pueden incorporar en otras? Entiendo que se pueden incorporar en otras. Tengo entendido que eso, si la información que vas a agregar es mucha, no conviene, siempre conviene paginar. De hecho, si recordás en un tiempo, en las búsquedas de Google, se había agregado eso de que cuando scrolleás se autocomplete el formulario del listado de resultados. Después volvió al paginado con las hojas originales, pero un tiempo lo tuvo. Y en algunas aplicaciones que he trabajado genera que es antiperformante porque el usuario como que se acostumbra a scrollear todo el tiempo en vez de filtrar. La importancia de tener paginado es eso, que el usuario, si no está en la primera página, filtre o mejore su búsqueda para poder encontrar lo que quiere. Porque si no va a scrollear y eso es inusable. Llega un punto en donde se satura todo. ¿Considerás que esa funcionalidad es específica para un determinado público, o sea, y según la edad que tenga? No necesariamente, puede ser igual, porque si
no mucha gente se va a dar cuenta que tiene que scrollear o tiene que bajar para que se actualice. Va a buscar un paginado si está acostumbrado a usar aplicaciones viejas. Puede ser que sea sectario. Ok, gracias. De nada. Bien, te leo una, Mati, del chat de Daniel Díaz. Dice, Dale. a pesar de los estándares, y entiendo hace referencia a estándares de diseño y usabilidad, dice, al momento de realizar el testing es primordial darle mayor importancia a la documentación que se presentó. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, porque básicamente, salvo que no hayan trabajado en esa documentación, alguien más, no necesariamente un diseñador, pero alguien pensando como diseñador, en ese caso, si nadie pensó en la experiencia de usuario, sí podrías reportar errores de ese tipo, si no, sí se debe tener en cuenta lo que se diseñó y lo que se presentó. O sea, la charla esta no es para que cada uno vaya a su diseñador o a su analista y diga, no, las columnas tienen que estar todas en un mismo lugar porque lo dijo Matías Piller en una charla. No, se investiga, se analiza si realmente es mejor, si es peor. Si está documentado de una forma, podés charlarlo con la persona que lo documentó para ver si tuvo en cuenta lo que hoy te dije al momento de hacer esa documentación. Bien. No quiero que me pongan de excusa. Fuente del error, Matías Piri, que me escriba. Tal cual, tal cual. ¿Alguna otra consulta que quieran hacerle a Matías aprovechando que lo tenemos en vivo? Acá, Leonardo por chat pregunta, ¿qué pasa cuando el mismo cliente es quien propone los diseños o más bien él es quien decide los diseños? Bien, ahí es bastante complicado porque estás luchando contra el que tiene el poder. Puede ser que el cliente tenga conocimientos de usabilidad, o puede ser que él te diga, no, a mí me gusta que esté así. Tenés que tratar de guiarlo a que haga las cosas lo mejor posible, siempre y cuando, si la aplicación la va a usar él y la van a usar sus empleados, qué sé yo, una aplicación interna de una empresa, diseñala como te diga. Si va a ser usado para el público en general, podés como inducirlo a que tome mejores decisiones con estándares, porque básicamente lo que yo dije hoy no lo dije porque se me ocurrió a mí, sino que está lleno de estudios. Hay un informe hecho por no me acuerdo qué universidad de por qué los levels tienen que estar arriba, y tienen un informe gigante de un montonazo de cosas, que agarraron a mucha gente y le hicieron llenar formulario con las aplicaciones esas que te siguen los ojos, y se dan cuenta cuando se quedan trabados en distintos focos del formulario. O sea, todo lo que yo puse acá está como, lo saqué de lugares como estándar y buenos, no es que lo inventé yo. Así que podés buscarlo en internet y redirigirte a esos lugares para llevar una documentación y decirle, mirá, te recomiendo hacer esto porque tales lugares de gente que sabe lo dice. Bueno, te leo la última, Mati. Mauro Silvera pregunta por chat. ¿Los gustos de los usuarios puede ser que cambien más rápido que la formulación de los estándares? Seguramente. Lo que te gusta hoy no te gusta mañana, a vos mismo. O sea, vos podés estandarizar lo que quieras, pero te pasan las aplicaciones del momento, no, nada dura para siempre. Fíjense que lo pueden ver con Facebook, que sigue vigente, después llegó Instagram, y después de Instagram se pasó a TikTok, ahora TikTok capaz no está más y está otro, o sea, siempre está todo el tiempo el usuario buscando más incentivo, porque vivimos una época de evolución constante de la tecnología y nadie se casa con nada. Así que sí, puede ser que el gusto vaya aumentando. Bien, y para no dejar a nadie con ganas de preguntar, Laura, de nuevo. Perdón, me quedé con una pregunta, más bien una duda. En un formulario pequeño, ¿me recordás cómo era que se tenía que resaltar la palabra cancelar o confirmar? Porque me quedé ahí. Con respecto a si mantener habilitado a la acción principal o no. ¿Con respecto a qué? Yo hablé de formularios pequeños para dejar habilitada la función de completar, solo cuando los formularios son grandes y hay muchos campos que completar y el usuario puede no saber, o dejarla deshabilitada porque el formulario es simple.
puede ser ahí, que nombré formulario simple o complejo, o cuando eran campos obligatorios o opcionales. No me acuerdo cuál, no sé cuál es tu duda. No, era cuando quedaba habilitada La quedaba acción principal. resaltado guardar, por ejemplo, y, Ujú. y no quedaba resaltado cancelar. Esa parte. Esa. Ah, bien. Sí, pero acá no nombré creo que los formularios. Lo nombré después. Es para que guardar, vos ahora en realidad el cancelar está deshabilitado en este momento, es para marcar, no necesariamente tiene que tener sentido, sino que para mostrar que los botones de acción principal y secundaria tienen estándares, tienen como dibujos diferentes, para que se sepa como estándar dentro de esta aplicación que todos los botones azules son acciones principales. Tal vez los celeste claritos son acciones secundarias. Esto no es que está deshabilitado, sino que es una acción secundaria. Puede haber N acciones. De hecho, en el trabajo donde yo estoy, tienen acciones hasta quintas, que se ven con, algunas son con icono, otras son únicamente la palabra, links, pero todas están diferenciadas. Entonces, dependiendo de la importancia que tiene la acción, es cuanto más resaltada está. Gracias. Bien, y ahora sí, con la última, así nos dejamos a Lucas que pregunta en el chat. En la parte del formulario, hablaste que es más recomendable que sea de una sola columna. ¿Esto aplica dependiendo del tipo de pantalla? Sí, seguro. No es lo mismo que tener un monitor de, no sé, 25 pulgadas, donde podés tener distintas columnas, o tener un celular. En el celular siempre es recomendable tener una única columna, porque el usuario va completando y scrolleando. Pero sí, siempre va a depender del tipo de pantalla. Bien, perfecto. Bueno, después, Mati, tenés agradecimientos acá de Edna, que dice, recién entro en el mundo de QA y esto me ayuda muchísimo a entender muchas cosas. Bien, Y así genial. como Edna, seguramente están todos agradecidos por la ponencia que hiciste, agradecido yo en representación de Andartés por haberte sumado a esta instancia de hoy, y agradecido por la presencia de cada uno de ustedes, que se reservaron una hora un viernes después de la jornada de trabajo para tener este encuentro en vivo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mati por haberse sumado. Recuerden, tenemos instancia de Andartés Express los últimos viernes de cada mes. Los invito a que nos sigan por las redes. Y bueno, a la brevedad quedará subida esta grabación en nuestro canal de YouTube para aquellos que no lo pudieron ver por completo. Sin más, ¿Listo? nos estamos viendo. Que anden bien. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos y buen fin de. Chao, feliz noche. Chao, chao. Que estén bien. Que Hasta anden luego. bien. Chao. Hasta luego. Chao, feliz noche, gracias. Hasta luego.